Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Hasta que nuestra mente y corazón comprendan que fuimos creados para la guerra que debemos librar por el reino de Dios, que nuestra naturaleza no es la carne y la sangre, sino el espíritu que gobierna el alma que dirige la mente y opera en el cuerpo, y que necesitamos del espíritu de Dios para librar la batalla por su reino, pero no conquistando más personas hasta lograr conquistar nuestra propia mente. Esto es cambiar nuestra manera de pensar, dejando que los pensamientos de Dios expuestos en su palabra sean la base de nuestros pensamientos y la guía de nuestras decisiones. No estableceremos en verdad el gobierno de Dios y viviremos sujetos a la estrategia del enemigo. Bienvenidos. Una estrategia de guerra es el plan general que establece la manera como un ejército organiza, mueve y emplea sus fuerzas para alcanzar objetivos políticos y militares. No se trata solo de ganar batallas, sino de coordinar recursos, tácticas y objetivos para lograr el fin último de la guerra. Así que, de la misma manera que Dios tiene un plan y una estrategia definida para establecer su reino en la tierra, así el enemigo ha usado de sus mismas artimañas para mantener el gobierno del mundo. Ayer veíamos 2 de las 10 estrategias que, a mi entender, ha usado Satanás para mantenerse actual en las mentes humanas. Primero, la distorsión de la verdad, que no es más que llenar la mente de mentiras que hacen desviar el camino de regreso a Dios. Todos tenemos una forma de ver la eternidad y hemos creído en un gran número de pensamientos que nos hacen como Eva evaluar y creer según los deseos engañosos de nuestro corazón. La segunda es la tentación, que pretende satisfacer los deseos de poder y placer y reconocimiento que hay en nuestro interior, y que es el arma por excelencia que usa el enemigo para mantenernos esclavos de sus planes. Él tentó al Rey de Reyes con necesidad física y material, con fe y confianza, y con riquezas del mundo, cosas que venden incluso las más espirituales de las religiones. En nuestro tiempo, el placer es la religión del mundo. Ser lo que quiero y desechar lo que no nos ha llevado a un hedonismo que reza que si lo que tengo en el vientre no lo quiero, lo puedo asesinar. Lo mismo que si lo que tengo en medio de las piernas no me agrada, lo puedo cercenar. Y no solo eso, puedo hacer proselitismo y campañas en contra de quienes no piensan igual, y condenar a quienes, en aras de la verdad, defienden la justa causa de Dios. La tercera estrategia es la acusación y condena. Esta es otra de las estrategias de guerra que nos mantienen lejos del reino de Dios. La serpiente se encarga de hacernos creer indignos. Nuestra conducta no es apta para ser santos. La santidad es un don especial que solo personas de alto nivel religioso logran alcanzar. El apóstol Juan, en su libro de Revelaciones, escribió: este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, es el que engaña al mundo entero. Fue lanzado por la tierra junto con todos sus ángeles. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 9 al 12. Muchas verdades escritas en un mismo párrafo. El dragón, que es una figura mitológica que encarna la maldad, es la misma serpiente que en Génesis arrebató el principado del reino de los cielos. Tomó control sobre las almas y estableció el imperio de la mentira y la muerte. Es el que promueve culpa paralizante,
especialmente en contextos religiosos o morales. Somete mediante doctrinas y leyes religiosas y de culto a las personas que se sienten culpables de pecado y dignos de juicio. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas?, escribió el apóstol Pablo en su carta a los Romanos. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligros o bajo amenazas de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero. Claro que no, a pesar de todas las cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, continúa el apóstol, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8, 31 y 39. Es que cuando comprendemos esta verdad, el pecado deja de tener poder y autoridad sobre nosotros. Cambiamos permanentemente nuestra manera de actuar para edificar junto con Cristo el reino de Dios, con la seguridad que ya fuimos perdonados por lo que hicimos y por lo que hagamos, siempre y cuando depositemos nuestra confianza en Jesús, quien por medio de su Espíritu nos ayuda para no pecar. Otra verdad es que Satanás fue expulsado del cielo y enviado a la tierra, donde organizó su ejército espiritual para gobernar con sus planes inicuos, y por eso la tierra y el mar enfrentan el terror del diablo y sus miserables obras. Él opera desde el alma humana, tomando el control de sus mentes, estableciendo un gobierno lejos de la voluntad de Dios y una religión que aplaca la necesidad del ser humano de adorar. Gracias a Dios por Jesucristo, quien nos libró del poder del diablo al destruir por medio de la muerte el dominio que sobre ella tenía Satanás. Hebreos 2:14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, escribió el apóstol, y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Pero esto solo es efectivo para quienes por la fe pueden cambiar su manera de pensar. En griego la palabra metanoia, que es traducida en los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan como arrepentirse, implica un cambio de manera de pensar desde el asiento moral del ser humano. Así que si cambias tu forma de creer, de relacionarte con Dios y de actuar, serás liberado del terrorismo que infunde el diablo vencido y destituido de la gloria de Dios. Una cuarta estrategia, empleada por la astucia del diablo para mantener oprimido a los seres humanos, es la promoción del orgullo y la autosuficiencia. Esto es en verdad el fondo o los cimientos de la rebeldía satánica. Muchas veces nos preguntamos de dónde salió el diablo, cuál fue su origen y qué propósito tenía Dios para crearlo. Y si es tan malo, ¿por qué Dios no lo destruye? Debemos iniciar por determinar qué es un ángel del grado o nivel de querubín. Dios creó los ángeles como espíritus y por lo tanto eternos. Los ángeles, dice el apóstol Pablo, solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Hebreos 1:14. La Biblia menciona un posible orden basado en la cercanía y tarea que ellos ejercen delante de Dios. En primer lugar,
en Isaías 6 y Ezequiel 10 se mencionan los serafines, que junto con los querubines están más cerca de Dios. Su oficio es la adoración y protección. Una interpretación cristiana del libro de Colosenses vincula a este nivel más alto a los tronos. Todos estos creados por Dios mediante Cristo, que es su palabra. Luego, en un nivel medio están los poderes, virtudes y autoridades espirituales cuyo oficio es establecer el gobierno de Dios y la administración espiritual. Y luego, en el nivel más bajo, están los principados, los arcángeles y los ángeles, mensajeros y protectores directos de los seres humanos. En este orden de ideas, siendo espíritus, ejercen poder sobre la mente humana que está en el alma, el cual es el objetivo de cuidado de Dios o dominio del diablo. El profeta Ezequiel escribió: Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte. Aclaro que el rey de Tiro es un hombre, pero el mensaje de Dios va enfocado al espíritu que dirige la mente de ese hombre. Tú, tan lleno de sabiduría, continuó Ezequiel, y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas: coralina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onice, zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuve. Te paseabas en medio de las piedras encendidas desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti. Eras perfecto en todos tus caminos, pero por tantos negocios que hacías te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice de ti que saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. Ezequiel 28, 12-19. La perfección y la sabiduría fueron dones de Dios otorgados a su criatura, pero ella aprendió a negociar su autoridad y explotar su belleza. Vanidad, orgullo y soberbia llenaron y corrompieron su ser, al punto que creyó ser igual a Dios y establecer un trono y recibir adoración como Dios. El profeta Isaías escribió: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, y en los más remotos del norte subiré hasta las altas nubes, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12-14. Cuando en Edén usó la serpiente para hablar con Eva, la idea de ser igual a Dios fue el detonante para llevar a la incredulidad y el pecado a la raza humana. Así que Él promueve la no existencia y la no necesidad y la no obediencia de Dios. Eso es orgullo. Ora conmigo. Señor, conocer esta parte del plan del enemigo para mantenernos separados de ti y de tus promesas es importante para saber con seguridad cómo debemos actuar para que nuestra fe tenga frutos que te agraden. Llévanos a tu verdad, que es la persona misma de Cristo, quien es la luz y la vida. Establece tu reino en nuestro corazón, cambiando nuestra manera de pensar. No nos metas en tentación y líbranos del maligno que infla nuestro orgullo, soberbia y autosuficiencia. Haznos, por medio de lazos de amor, entender tu amor y vivir
bajo tu voluntad y no la del enemigo. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.